hermanos. Good afternoon, my beloved brothers. Es un gozo muy grande para mí It is a great joy for me el poder estar una vez más aquí juntos. to be able to be once again here Pueden together. tomar sus lugares You may all take your seats, y queremos enviar un saludo fraterno and I would like to send a greeting a todos nuestros hermanos to all of our brothers y amigos and friends que nos ven a través de las plataformas de Zoom y de Facebook. that are watching through Zoom or Facebook, Y especialmente and especially a toda nuestra familia Centro Cristiano Misionero Internacional to Central Christian Missionary International en todos los lugares y países donde nos pueden ver. and all the places and countries in which we are being El watched. día de hoy vamos a continuar So today we are going to continue con un tema que ya tenemos varios meses de estar impartiendo with a topic that we have been imparting for some time now. y estamos hablando acerca de la revelación del misterio. And we've been speaking of the revelation of the mystery. Hemos venido hablando desde, creo, por el mes de agosto, por allá, o septiembre, acerca de este tema. So we've been speaking about this topic around August and September, since August and September. Y creo que todavía nos vamos a extender más el próximo año. And I think that we'll still be extending out to next year. Es un tema que es muy necesario entender It's a topic that it's necessary for us to understand para poder poner en orden las cosas so that we could place in order all the things que mucha gente en la iglesia that a lot of people in church por mucho tiempo ha tenido confusión en algunas de estas cosas and where a lot of people have been confused about these things. y otros no las ubican en el orden como Dios las ha establecido. And others can't find the direction as to how God has called us to. Hemos estado hablando So we've been speaking of particularmente ya acerca del tabernáculo de Moisés, about the tabernacle of Moses, de la revelación del misterio, about the revelation of the mystery, las cosas que estuvieron ocultas por siglos, the things that had been hidden for pero que ages, Dios ha revelado a su iglesia. but that God has revealed it to his church. Y en el tabernáculo de Moisés And in the tabernacle of Moses, encontramos tremenda riqueza we will find a tremendous amount of riches acerca de la revelación de ese misterio about the revelation of this mystery, de Dios en Cristo Jesús. about God in Christ Jesus. En esos días estaba meditando sobre ello. So during these past days, I've been meditating about this. Y cuando estudiamos acerca de este tabernáculo And when we study this tabernacle, y vemos todos los tipos, sombras y figuras and we see all the types, shadows, and figures de todo aquello que contenía ese tabernáculo about everything that was contained within the que tabernacle tenían que ver con Cristo y con su that iglesia, had to do with Christ and his church, nos traen una gran claridad. this will bring us great clarity, El poder entender que la entrada and to be able to understand that the entrance era la puerta was the door, the gate, y esa puerta es Cristo. and that gate is Christ. Desde ese momento se experimenta la salvación. From that moment is where we experience salvation. Y cuando nos lleva a la cruz del Calvario, And so when we're taken to the Calvary cross, el viejo hombre, the old man, la naturaleza adámica, the Adamic nature, ahí fue crucificada juntamente con it Cristo. was crucified together with Christ. Y esto tiene que ver con el altar de bronce, And this has to do with the altar of bronze. recordando que el bronce And I want to remind everyone that the bronze, tipificaba el juicio de Dios sobre el pecado. it was a type of the judgment of God over sin. De tal manera que desde ese momento So it means that from that moment, ya la salvación está siendo impartida en la vida de los que ya han nacido de nuevo. salvation is being imparted to all those that have been born again. Escuche esto, y eso es que todavía ni siquiera se entra en la casa, And that's even before we don't even enter that house. porque después de ahí
se iba al lavacro Because after that, you were entering that o a house. la fuente de You bronce were entering into the fountain of bronze para lavamiento so that you may be washed previo a entrar al lugar santo, prior to entering into the holy place, que es la casa. that is the house. En semanas posteriores estaré hablando del lugar santísimo. Imagínense, todavía ni siquiera entramos en ello. Later in the weeks, we'll be speaking of the holy places. Y hemos recibido gran luz de parte del Señor. And we have been receiving a great amount of light from God. De tal manera que cuando entramos en la casa, So when we enter the house, ya la salvación estaba ahí. salvation was already there. Ahora es cuando empezamos a ser revestidos de ese oro This is when we are being redressed with the gold que el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 habla that Apostle Paul speaks in 1 Corinthians, de que la iglesia that the church es edificada is edified, con estos materiales, y el primero que menciona es oro. that the church is edified with these materials, and the first one that's mentioned is gold. Y muchos se preguntan, ¿y dónde adquirimos el oro? And many will question, where can we get the gold? El oro lo adquirimos cuando entramos en la casa The gold, we will receive it when we enter into the y house. vamos al primer mueble del lugar santo, And we go into the first piece of furniture that's in the holy place. que es la mesa de los panes, That is the bread of the table of the bread. y comemos Cristo. And we eat of Desde ese Christ. momento empezamos a ser revestidos de ese oro. From that moment forward, we began to be reclothed of gold. Eso lo vimos semanas anteriores. So we saw this weeks ago. Después hablamos And then we spoke of acerca del candelero. We spoke of the candlestick. Y el candelero tipifica la luz que el Espíritu Santo trae para revelar a Cristo dentro de ti. And the candlesticks represents what Christ is supposed to bring within you. Y el día de hoy vamos a entrar So today we will be entering en el tercer mueble que estaba en el lugar santo. about the third piece of furniture that was in the holy place. Recuerde que todo dentro de la casa, Remember that everything that was within the house, ya el material no es the material is no longer. como el que estaba en el atrio. It was no longer as the material that was in the En el courtyard. atrio era bronce, In the courtyard, you're going to find bronze. y eso habla del juicio, And this speaks of judgment. de tal manera que el juicio de la de la vieja naturaleza y del pecado en cada ser humano, In such a way that the judgment that is within the old man of the sin and everything. que nace de nuevo, And then when man is born again, fue fuera de la casa. everything was outside of the De tal house. manera que cuando ya entramos en la casa, So in a way that once we enter the house, ya el juicio quedó afuera. judgment is left outside of the house. El que tiene oídos para oír, que oiga. Those who have ears to listen, make sure that you do. La iglesia ha estado luchando con lo mismo durante los últimos 18 siglos, So the church has been battling over the same things over the last 18 centuries sin entender y discernir estas cosas. without understanding or discerning these Por things. eso es importante This is why it's important, la revelación del misterio the revelation of this en mystery este tabernáculo de Moisés, during this tabernacle of Moses. porque nos habla profundamente Because we will see that it speaks very deeply de la obra de Cristo. about the work of Christ. Y el día de hoy vamos a entrar en el tercer mueble, And today we will be speaking of the third piece of furniture, que es el altar del incienso. that is the altar of incense. El altar del The incienso altar of incense. era de madera de acacia, It was made of the wood of acacia wood, al igual que los otros muebles. the same way that the other piece of furnitures were made of, Estaba construida de madera de acacia, and it was made of acacia wood, cubierta o revestida de oro. and it was covered or reclothed in gold. Y sus medidas eran 1,5 pies cuadrados And it was 1 to 1.5 square feet por 3 pies de alto. by 3 feet of height.
Note que también tenía una corona, And you can see that it also had a crown. que es también tipo de la resurrección de Cristo. And the crown represents a type of the resurrection of Christ. Y le recuerdo que la madera de acacia And I want to remind everyone that this acacia wood, representa la humanidad del ser humano, it represents humanity. y la cubierta de oro And when it's covered in gold, que representa a Dios. and that's a representation of God. En ese altar So in this altar, continuamente continually, tenían fuego quemado. they will be doing a burnt fire. Se estaba quemando continuamente. It was continually just running on burning fire. En las mañanas los sacerdotes So in the morning, the priests, tenían que ofrecer el incienso they would offer this incense, y los carbones and the charcoal, no los podían obtener de ningún otro lugar they were not able to get it from any other place que no fuera that was not el altar de bronce. that was not from the altar of bronze. ¿Me está poniendo atención, amados hermanos? Are you paying attention, my beloved Los brothers? carbones que ponían en el altar del incienso So the charcoal that they would use in the altar of incense, tenían que provenir they had to come from del altar del sacrificio que estaba en el atrio, the altar of sacrifice that was back in the courtyard. que es tipo de la cruz, That is a type of the cross, donde el hombre natural fue juzgado. where the natural man was judged. Déjeme hacer un paréntesis aquí, So let me just make a parenthesis. porque esto nos lleva Because this will take us a entender más profundamente to understand deeper que cuando ya vayamos al lugar santísimo, that once we go to the holy of holy places, esto no tiene ya que ver con la salvación. this no longer has to do with salvation. Cuando el velo del templo se rasgó, y Hebreos dice que fue la carne del Señor, When the veil of the temple was torn, and it says it was the flesh of the Lord, no eres introducido a la salvación, ya estabas en la salvación. you are no longer just being introduced to salvation, you were already in salvation. A donde vas a ser introducido Where you're going to be introduced to es a la presencia de Dios, is to God's presence. por ese camino nuevo y vivo. And in that way that is new and living. Pero de eso hablaremos más tarde, más adelante. But this we will speak of later. Lo que sale de ahí So what we will see come from this place es Cristo. is Christ. Y quiero recordar un acontecimiento And I want to remind you of a story que hubo allá en el libro de Levítico, that you can find in the book of Leviticus, en el capítulo número 10, Leviticus chapter 10, y me gustaría mucho and I would like us que fuéramos ahí un momento para que medite sobre esto. and I would like us to see this so we can meditate on it. Habla de dos de los hijos del sumo sacerdote Aarón. It talks about two of the sons of the high priest Aaron. Recordando And I want to remind everyone que el sumo sacerdote that the high priest era el único que podía llegar al lugar santísimo, was the only one that was able to enter the holy place. y que el sacerdocio And the priests, eran los encargados they were in charge. de poder presentar el incienso cada mañana. They were in charge of presenting the incense every morning. Esto tiene un gran significado para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. And this has great meaning to the times that we're living now. Estamos hablando del altar del incienso, Because remember, we're speaking of the altar of incense. recordando que todo esto era tipo, sombra y figura del verdadero tabernáculo. Reminding everyone this is a shadow, a type of figure of the true tabernacle. Que hablaremos más adelante en este mensaje también. That we will later speak of in this message. Dice Levítico 10, 1 y 2. Leviticus chapter 10 verses 1 and 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó
Nadab and Abihu each took his fire pan and put fire in it, set incense on it, and presented strange fire before the Lord, which he had not commanded them to do. Tal vez muchos no entienden esto porque cuando se lee ni siquiera hay un entendimiento de cómo era el proceso de presentar o de quemar el incienso. A lot of the times we read this and we don't understand because we don't know the process of how it is to burn the incense. Pero previo a quemar el incienso tenían que traer los carbones encendidos But prior to burning the incense, they had to bring the charcoal del altar de bronce from the altar of bronze, que estaba en el atrio y tenían que depositar esos carbones encendidos ahí. and they had to present this charcoal. They had to bring the charcoal from the altar of bronze that was from the courtyard, and they had to burn it there Ahí en el altar del incienso in the altar of incense, para enseguida quemar el incienso en el altar del incienso. so that they could burn the incense in the altar of incense. Y lo que dice la escritura en estos pasajes And so what Scripture is telling you here, es que Dios los juzgó a ellos so it's telling you that God judged them. porque alteraron el diseño So because they altered the design, y como consecuencia sufrieron daño, and because of it, the consequences, they suffered damage. sufrieron pérdida. They suffered loss. ¿Qué significa esto? So what does this mean? Y quiero decirlo despacio para que tenga tiempo de tomar nota de esto. And I want to say this slowly so you can take note of this. Que el ministerio que cada uno de nosotros conducimos, That the ministry that each one of us are in charge of, el servicio que a Dios ofrecemos the service that each one of us offer to God, y la adoración que a Dios le presentamos and the worship that we present to God tiene que ser resultado has to be a result de la cruz del Calvario. of the Calvary cross. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Que el ministerio que nosotros conducimos, That the ministry that we conduce or that we're part of, that we're in charge of, el servicio que nosotros the ofrecemos service that we offer, y la adoración que cada hijo de Dios presentamos and the worship that each son offers tiene que ser resultado de la cruz. must be a result of the cross. Tiene que ser el producto It must be the product del altar de of bronce. the altar of bronze. Tiene que haber sido juzgado en la cruz del Calvario. It had to be judged on the Calvary cross. Si no ha sido juzgado en la cruz, If it had not been judged on the cross, entonces lo que estamos ofreciendo es del viejo hombre, then what we are offering is from our old man. viene del alma, It comes from our soul. es tu propia astucia It is your own craftiness. haciéndolo. It is your own craftiness that is doing Y it. eso es fuego extraño para el Señor. And this is strange fire to God. ¿Sabes cuántas ideas ocurren Do you know how many ideas happen a uno pensando when we think que es lo que Dios quiere? that it's what God wants? ¿Sabe cuánta gente está diciendo, Dios me Do dijo, you know how many people are saying, God told me, yo soñé, I dreamed, el Espíritu me reveló, the Spirit revealed, y cuando tú sumas todo and esto when you add all this up y lo llevas a la palabra, and you take it to the Word, te das cuenta you come to find out que eso no ha pasado por la cruz. that thing has not gone through the cross. Te das cuenta que es parte de la inventiva, You know that it is part of the invention de la astucia del ser humano of the craftiness of humans, para querer producir cosas so that we could produce things que impresionen a that otros try to impress others y que agraden al Señor. and that please the Lord.
Esto es serio This is something that's very serious. porque y vuelvo a repetir, si no lo pasamos por la cruz, And I will repeat, because if we do not pass this through the cross, el viejo hombre no ha sido crucificado. the old man has not been crucified. El viejo hombre todavía está sentado en su The trono, old man is still sitting on its throne. todavía está gobernando en la vida del It creyente. is still governing in the life of the believers. Cuando no pasamos por la cruz When we do not pass through the cross y traemos algo como si fuera de parte de Dios, and we bring something that we think is part of God con motivaciones equivocadas, with the wrong motivations, con fundamento que no son parte del diseño de Dios, with foundations that are not part of God's design, como algo que Dios dijo, as something that God said, pero que verdaderamente no lo puede sostener en Cristo. but in reality it cannot be sustained in Christ. ¿Sabes cuál es el resultado? Do you know what ends up being the result? Lo mismo que enfrentaron Nadab y Abiú The same thing that Nadab and Abihu en el viejo pacto. had confronted in the old covenant. El resultado es muerte. So the result is death. En otras palabras, para que usted lo entienda, algo que no produce vida. Something that basically does not produce life. Por lo tanto, no hay transformación. So it means that there's no transformation. Si no hay vida, no hay If transformación. there's no life, there's no transformation. La cruz ha juzgado todo So the cross has judged everything, lo que es de Adán. everything that is from Adam. Por eso a la casa, This is why in the y home, cuando hablamos de la casa estamos hablando a partir del lugar santo hacia and adentro, this is when we speak of from the holy place moving forward, solo se puede entrar the only thing that can enter después de haber pasado after going through por el altar y por la fuente de through bronce. the altar and the fountain of bronze. Puedes entrar al lugar santísimo, You can then enter the holy of holy places, pero primero puedes entrar al lugar santo, but first you can enter the holy place, donde a partir de ese lugar, es importante que siempre lo recuerden, that from that moment, it's important for you to remember, todo es de oro. everything is made of gold. Todo es de oro. Everything is made of gold. Diferente a lo que había en el atrio. Different than what you could find in the Y no courtyard. se diga en el lugar santísimo. And of course, you can't compare it to what you will find in the Holy of Holy Que Places. todavía no hemos entrado al lugar santísimo. And we haven't even entered in the Holy of Holy Places. Ahí en la casa, en el lugar santo, So in the home, in the holy place, donde todo es de oro, where everything is made of gold, ahí no hay mezclas, mis amados hermanos. you will not find mixes there. Ahí no puede haber nada You won't find anything que no sea la unión perfecta that is not the perfect union entre Dios y el hombre. from God with God and man. Recuerde, la madera de acacia Remember the acacia wood de los of muebles the furniture revestida del oro that was reclothed of gold. nos habla It speaks to de la us unión perfecta about the perfect union de la humanidad del hombre que representa la madera de acacia of human beings that represent acacia wood y la naturaleza divina que Él nos imparte and the divine nature that he imparts to us. es una unión perfecta. It becomes a perfect union. Y eso le ha costado mucho a la iglesia entenderlo. And this is what has caused the church to be able to understand it. Déjeme decirle que todo lo que tiene que ver con lo eterno Let me tell you that everything that has to do with the eternal, para tu vida comenzó ahí. for your life, this is where it began. Desde que tú entraste por la puerta. From the time that you entered through the door. No es que la eternidad va a ser hasta que te mueras. It's not that eternity begins when you Y la die. perspectiva de una nueva criatura no debe de ser el futuro, no debe ser una mentalidad futurista. And the mentality of us should not be just thinking of the future.
Porque la vida eterna la empezaste a experimentar Because eternal life, we begin experiencing it desde el momento en que tú naciste de nuevo. from the moment that you have been born again. Amen. Amen. Entonces no hay mezcla ahí. So here you won't find anything that's mixed. No puede haber nada There won't be anything que no sea la unión perfecta entre Dios y el that hombre. is not the perfect union between man and God and man. Escuche esto, el hombre que ha sido crucificado con Cristo, So let me tell you that the man that has been crucified with Christ, pero que ha sido revestido de la vida but that has been reclothed with the life y la naturaleza de Dios. and the nature of God. Hago un paréntesis. So I make a parenthesis. Esto es clave para todos los que me están viendo en diferentes lugares. So this is key to everyone that's watching. Eso es lo que la mayoría de la iglesia no ha podido entender. This is what the majority of the church has not been able to understand. Lo he dicho en repetidas ocasiones. I have repeated this several times. Así como el pacto con Abraham tenía que ver con una descendencia, Just like the covenant with Abraham had to do with the descendants, el pacto de Palestina que fue también con Abraham tenía que ver con una tierra, the Palestine covenant with Abraham that had to do with land, el pacto con David tenía que ver con un trono. the covenant with David had to do with the throne. Mucho ojo, presten atención a And esto, pay attention. sumamente importante. Very, very important. Así el nuevo pacto This is how the new tiene covenant, que ver con una nueva creación. the new covenant has to do with the new El creation. no entender esto And not understanding te this, lleva a seguir viviendo una vida repitiendo ciclo tras ciclo y lo mismo todo el tiempo. not understanding this will take us to a life of just repeating cycle after cycle, the same thing over and over again. No puede haber una revelación de Cristo We cannot have a revelation of si Christ tú no entiendes acerca de lo que es la nueva naturaleza. if you do not understand the new nature. Y lo digo con temor y temblor, todo lo demás son inventivas And de I la say mente this- humana. And I say this with a lot of fear and respect that everything else is just human inventions. El oro So gold que ha sido purificado allí en la cruz, that has been purified on the cross ahora comienza a aparecer en tu vida. now begins to appear in your life. Solo Cristo debe ser manifestado en la iglesia. It's only Christ that should be manifested in the church, No fuego extraño. not strange fire, No cosas que Dios no estableció en su diseño. not things that God did not establish in his design. Piense un momento cuántas cosas So just think for a moment of how many things que se están haciendo, are we doing que se están enseñando, or that we're teaching, y esto a causa and this is because de que el hombre desde hace siglos se ha ido apartando for centuries man has been aparting themselves de la revelación de este misterio from the revelation of this mystery que es fundamental para la that iglesia. is fundamental for the church. Amen. Mis amados hermanos, So my beloved brothers, ustedes que ejercen un ministerio, anyone who is in the ministry, a los pastores que me están viendo que pastorean una congregación, pastors that are watching and are pastoring a congregation, aquellos que por la gracia de Dios those that by the grace of God te ha permitido tener un grupo has allowed you to have a group de gente a tu cuidado, of group of people for you to take care of, un obispado responsable, a priesthood that is responsible, un apostolado bíblico, an apostleship that is biblical, aquellos de ustedes que saben lo serio de lo que estoy hablando. those that understand the seriousness that I'm speaking of. Estas son verdades, mis amados These hermanos, are truths que no podemos pasar por alto. that we must not take in consideration. ¿Cuántas cosas se ofrecen hoy How many things are we offering now a nombre del in Señor the name of the Lord que no son conforme a Cristo, that are not according to Christ, que no son conforme a su eterno diseño, mis amados and hermanos? is not according to his eternal design? Yo creo que cada uno de nosotros I believe that each one of us, debe de considerar el hecho we must
must consider the fact de que si lo que estamos haciendo no está relacionado con Cristo, that if whatever we're doing is not related to Christ, no queremos relacionarnos con nada we más. should not want to relate ourselves with anything else. Medite sobre esto, Just meditate about this. porque si en su mente las estructuras que hay todavía dicen, no, es que hay otras cosas. Because if in your mind and your structure you're like, no, there's still other things. El eterno propósito del Padre The eternal purpose of the Father era que su Hijo eterno is that his eternal Son fuera el todo en todo can be all in all y en todos. and in all. El problema es que hoy en día hay cosas que son más importantes. See, what happens is that we have things that are more important to Tenemos us. más interés en la guerra espiritual. We're more interested in spiritual warfare. Tenemos más interés en los dones del Espíritu. We're interested in the spiritual gifts. En un ministerio profético que está haciendo una mezcolancia con los profetas del antiguo pacto. And a prophetic ministry that is mixed with the old covenant. Por un interés de saber qué es lo que Dios quiere declararme a través de usted, le dicen a los hombres de Dios. And being more interested in seeing what God has to tell me through you. Y se ha violentado And we have violated lo que Dios ha establecido para este pacto que estamos viviendo. what God has established for this covenant that we're living in now. Por si usted no lo sabía, Just in case you didn't know, el ministerio profético del antiguo pacto es muy diferente al ministerio profético del nuevo pacto. the prophetic ministry of the old covenant is very different from the prophetic ministry of the Se new dio covenant. en condiciones completamente diferentes. It was given in very, very different Es conditions. más, déjenme decirle que tienen leyes diferentes. In fact, they have different laws. El ministerio profético del antiguo pacto tiene su ley que es el viejo pacto. So the old covenant has its laws that is according to the old covenant. Mientras que el profeta del nuevo pacto While the prophet from the new covenant, se rige por otra ley que no es la ley de Moisés. it is reigned by another law that is not the law of Moses. Es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. It is the law of the life of Christ in Jesus. Y déjeme decirle que la mayoría están ignorando So esto. the majority are ignoring this. Mucha gente no sabe Many people don't know que la función que tenían that the function that they los had, profetas del antiguo pacto the functions that the prophets had in the old covenant, es diferente a la función que tienen los profetas en el nuevo pacto. it's very different function than what you have in the new covenant. Y que la función que tenían los profetas del antiguo pacto, ponga atención a esto, And the function that the prophets had in the old covenant, en este nuevo pacto in this new ha covenant, sido sustituido por la unción del Espíritu. has been substituted by the anointing of the Spirit. La mayoría de la iglesia ignora esto hoy en The día, majority of the church ignores this porque es más fácil ignorarlo because it's easier to ignore. y venir, And apóstol, profeta, pastor, decláreme qué es lo que Dios, y Dios no te ha dado el Espíritu aquí. And come and say, prophet, pastor, tell me what God wants. Que te va a enseñar todas las cosas, dice la Escritura. But the scripture says that God will show you all the things. A muchos les va a chocar esto. Si te choca esto, déjame decirte, es Adán que todavía está vivo dentro de ti. Many people are going to crash with this, and if you crash with this, that means it's that old nature of Adam. ¿Qué digo de Adán? What do I say of Adam? Es también Eva. It's also Eve. Todo el mundo sabe de un Adán que todavía Everyone knows of an Adam, quedó, that was already remaining, que representa esa naturaleza adámica. that represents that Adamic nature. ¿Y qué de Eva? And what about Eve En este nuevo pacto. in this new covenant? Porque en este nuevo pacto Adán es la naturaleza Because caída que in- todos traemos. In this new covenant, Adam is the fallen nature that No we lo digo have. yo, But I don't say it. lo dice la Escritura. Escudriña en la carta a los Romanos. Romans, if you search Romans, ¿Y qué de Eva? what about Eve? Porque también Eva está ahí. Because Eve is also there. De hecho, ahora, cuando tenga la reunión la próxima semana con los pastores de la red, In fact, when I have the reunion with the pastors this next week, estaré hablando acerca de esto. I will be speaking of this. Entendiendo el primer Adán Understanding the first Adam, para que se te revele el postrer Adán. so that you can have revealed the last Adam. Ese es uno de los temas que voy a trabajar con la pastoral. So this is one of the topics that I will be working with the pastors. Son cosas que ignoramos, hermanos. These are topics that we ignore Porque Eva because Eve es tu alma.
is your soul. tu sistema pensante. It's your thinking Pero system. bueno, luego hablaremos de eso. But later we'll speak of that. ¿Qué representa el altar del incienso? So what does the altar of incense Porque represent? apenas voy a entrar al mensaje de hoy. Because I'm barely going into today's message. ¿Qué representa el altar del incienso? So what does the altar of incense represent? Recuerden, Now remember, ese altar del incienso que estaba en ese tabernáculo, que Dios le reveló el diseño a Moisés para que lo erigiera o lo construyera, so this altar of incense that was in the tabernacle that Moses was chosen to build, era tipo, era sombra y figura de un verdadero it tabernáculo. was a type, shadow, or figure of the true tabernacle. De ahí tomó todo el diseño. This is where the entire design was taken No, from. no hay ningún invento. There wasn't any invention. El invento lo hace el hombre cuando no entiende el verdadero, el real, el original diseño de Dios. Invention is made up by man when they don't understand God's design. Bueno, vamos a ver qué representa el altar del incienso. So let's see what this altar of incense represents. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, We'll go to Revelations, al capítulo número 8, chapter 8, y los versículos 3 y 4. verses 3 and 4. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Revelations 8, verses 3 and 4. Dice, bueno, esto quiero que preste toda su atención, porque aquí vamos a empezar a hablar acerca del altar del incienso. This is where we're going to be speaking of the altar of incense. Y nos deslumbra And this will enlighten us ahí aquello to that que en el antiguo pacto, that in the old covenant, a manera de sombra, as a way of a shadow, estaba anunciando that it was being announced para los que estarían alcanzando for all those that would be reaching y serían los herederos and those that would be the hearers de esta maravillosa salvación. of this marvelous salvation. Vamos a ver lo que dice el pasaje. So let's see what the passage says. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Another angel holding a golden censer came and was stationed at the altar. A large amount of incense was given to him to offer up with the prayers of all the saints on the golden altar that is before the throne. The smoke coming from the incense, along with the prayers of the saints, ascended before God from the angel's hand. El incienso So the incense habla de las oraciones speaks of the prayers que los santos ofrecen al Padre. that the saints offer to the Father. Lo voy a repetir. I will repeat it. El incienso The incense habla de las oraciones speaks of the prayers que los that santos the saints ofrecen al Padre. offer to the Father. Vamos a ir al Salmo 141 y el versículo 2. We'll go to Psalms 141, verse 2. Salmo 141 y versículo 2. Psalms 141, verse 2. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. May you accept my prayer like incense, my uplifted hands like the evening offering. El incienso So incense era un tipo de las oraciones was a type of the prayers santificadas that were sanctified, que se presentan a Dios. that are presented to God. El incienso So incense era hecho was made por 4 componentes. of 4 components. De hecho,
no tenemos tiempo ahora So in fact, we don't have time today para elaborar to esto, be able to elaborate on this. pero cada uno de los componentes de ese incienso But each one of these components of the incense, nos hablan de Cristo. they speak of Christ, Escuche esto, el cual es nuestro intercesor, who is our intercessor, el cual tiene comunión eterna con el Padre, the one who has communion with the Father, y esa and that es la comunión is the communion a la cual nosotros entramos. or the fellowship that we need to have, that we must enter in. Entramos a la comunión del We Padre, must enter with the fellowship with the Father. entramos a la comunión del Hijo We go into the communion of the Son, y entramos a la comunión del Espíritu. and we enter into the communion with the Spirit. Por eso esto es más This is why this is more que solo nosotros orar. than us just praying. Escuche esto, It is Cristo Christ como oración as prayer e intercesión and intercession en nosotros. within us. ¿Qué tenemos entonces aquí? So what do we have here? Tenemos que cuando entramos en el lugar santo, mis amados hermanos, So when we enter the holy place, comemos de los panes we eat of the bread de esa mesa, of that table, nos comemos a Cristo, and we consume Christ. su palabra nos alimenta, His word will feed us. somos iluminados por el candelero, We are enlightened by the light candlestick, el Espíritu Santo nos revela and the Holy Spirit will reveal algo de Él something from Him que no habíamos visto that antes, we had never seen before. y luego oyes un eco en tu And espíritu then you hear an echo in your spirit, y es a Cristo and that is Christ introduciendo, introducing, orando, praying, rogando al Padre por ti. and begging the Father for you. ¿Qué sabemos de esto? So what do we know of this? ¿Qué sabemos de esto? What do we know of this? Hay tantas cosas. There's so many things. El incienso tiene que ver mucho con esta oración. Incense has to do so much with this Por prayer. mucho tiempo le hemos prestado atención a frases de pasajes bíblicos que son vanas o banales. We have paid attention to phrases, biblical phrases that are in vain. Más adelante voy a tocar el pasaje de Romanos 8, pero le quiero llevar a esto. And later I'll speak of Romans 8, but I want to take you to this. Porque la Escritura dice, ¿y qué hemos de pedir como conviene? Scripture says, what is it that we shall ask that is good for us? No lo sabemos, We do not know, pero el Espíritu mismo but the Spirit itself intercede por nosotros intercedes for us con gemidos indecibles. with prayers, A todo mundo. for everyone. Lo que le ha impresionado son los gemidos indecibles. What has really taken from God is those type of Y prayers. esa parte del pasaje mata la esencia And that passage, that part of the passage, it will kill the essence de lo que Dios quiere expresar a través de ese versículo. of what God wants to reveal to us through that verse. Que lo relevante no son los gemidos indecibles. That later it is not those prayers, those type of prayers. Lo relevante es que el Espíritu mismo dentro de ti But it's the Spirit intercede por itself that nosotros. intercedes for us. No tú. Not you, No está hablando de tu intercesión. not your intercession, Está hablando de la intercesión de Cristo dentro de ti. but the intercession of Christ within you. Esto es tremendo, hermanos. This is tremendous, my brothers. ¿Qué debemos pedir? Decía el apóstol Pablo. So what should we be asking for? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. We don't know, but the Spirit intercedes for us. Cristo en el Espíritu, Christ in the Spirit, orando a través de ti. praying for you.
Déjeme or through decir, you. lo quiero expresar con mucho tacto, And I want to be able to say this very carefully. pero esto ha sido algo completamente diferente en mi experiencia. This has been so different in my experience. Cuando empecé a tener la conciencia en mi espíritu When I started to have the conscience in my spirit de vivir por medio de la vida de Cristo, to live the life of Christ, empezó a haber una sensibilidad within me, there started to be the sensitivity, y empecé a escuchar dentro de mí and I started to hear within me lo que nunca antes había escuchado. what I had never heard before. Él es el incienso So he is that incense que se levanta del altar a Dios. that is lifted up before God. ¿Está entendiendo esto? Es el incienso, Cristo, dentro de ti, And he is the incense that's within you. It's Christ within you que se levanta del altar a Dios. that is lifted to God. El incienso sube, mis amados hermanos, And so the incense will go up por causa que comiste because you consumed y fuiste iluminado. and you were enlightened. Así es que somos cubiertos de oro. So we are covered with gold. Comes de los panes, comes a Cristo. So you eat of the bread and of Christ. La luz del candelero, el Espíritu Santo te ilumina, te revela a Cristo. So the candlesticks will lighten you and will lighten Christ. Y así es como somos cubiertos de oro. And this is how we are covered with gold. Así es que Cristo nos es revelado. So Christ is revealed to us. Así es que la iglesia se edifica. This is how the church is edified. Así es que funciona This is the way la it casa functions. de Dios. The house of God, El pan, the bread, la luz the light, y el incienso. and the incense. A ver, vamos a decirlo juntos. So let's say it together. El pan, The bread, la luz the light, y el and incienso. the incense. Otra vez. So say it again. El pan, The bread, la luz the light, y el and incienso. the incense. Vamos a ver algunos textos So we'll see some passages de Cristo of Christ dándonos algunas oraciones giving us some prayers que podemos orar al Padre. that we can pray to the Father. Y esto no se trata de cosas repetitivas. And this is not about repetitive things. El asunto es que no le ponemos atención cuando no estás sensible, cuando no estás aprendiendo a vivir por medio de la vida de Cristo en ti. So whenever you're not being sensitive and learning how to live of the life of Christ within you, Estás leyendo y es lo mismo todo el tiempo. you're reading something and it just becomes so redundant. You're reading the same thing. Porque no has aprendido a comer Cristo, Because you haven't learned how to consume Christ. no has aprendido a ser iluminado You haven't learned to be lightened by para Him, tener esa revelación de Cristo. to have that revelation of Christ. Por lo tanto, cuando tú lees pasajes que has leído, ahí han estado desde hace más de 2000 años, pero lo sigues leyendo y es lo mismo, no te registra nada nuevo. So whenever you read passages that have been written more than 2,000 years, it's the same thing for you. Gálatas capítulo 4, Galatians 4, versículo 6, verse 6. déjeme decirle, So let me tell you, es el cumplimiento it is the fulfillment en el Nuevo Testamento of the New del Testament, altar del incienso. of the New Testament of the altar of incense. Lo voy a repetir. So I'm going to tell you, Gálatas 4:6 Galatians 4:6. es el cumplimiento It is the fulfillment en el Nuevo Testamento in the New del Testament altar del of incienso the altar of incense que estaba en el lugar santo. that was in the holy place. Lo voy a leer, Gálatas 4:6. I'll read Galatians 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, who calls Abba, Father. Lo voy a leer otra vez. I will repeat it. Y por cuanto sois hijos, And because you are sons, Dios envió en vuestros corazones
God sent the Spirit of His Son into your heart. el espíritu de su Hijo, The Spirit of His Son, el cual clama, Abba, Padre. who calls Abba Father. Pregunta, So, question. ¿quién está orando en ese versículo? ¿Quién está clamando? Who is shouting? Who is the one praying in this verse? Ahí está. Lo hemos leído cantidades de veces, We have read it many times, pero hoy lo va a entender de una forma diferente. but today you will understand it in a very different way. ¿Por qué? ¿Quién está orando en el versículo? So, who is praying in this verse? El espíritu de su Hijo. The Spirit of His Son. El espíritu de su Hijo es el que está clamando, Abba, The Padre. Spirit of His Son is the one who calls Abba Father. Igual, la cabeza se nos voló por 18 siglos o más, So for 18 centuries, our heads were blown away poniéndole más atención a la frase Abba, Padre, Papito. to paying attention to the phrase where it says Abba Father. Pero la Abba Father. esencia de lo que está hablando ahí But the essence of this lo hemos verse, pasado por alto. we haven't paid attention to it. El espíritu de su Hijo clama So the Spirit of His Son claims en nuestros corazones. El espíritu de su Hijo es el que está clamando Abba, it Padre. calls out Abba Father. ¿Dónde es So where is que Dios nos dio, it that God gave us, depositó, that He deposited in us, impartió el espíritu de su Hijo? or He imparted the Spirit of His Son? Dios nos está diciendo en nuestros corazones. God is telling us that it is within our hearts. Déjeme, le voy a dejar otra tarea, So I'm going to leave you with more homework. porque creo que es muy importante que nosotros en este tiempo tengamos con mucha claridad lo que Dios nos está impartiendo. And I think that with this time we need to have clarity of what God is speaking to us. Fíjate lo que dice el pasaje, por cuánto sois hijos. It says, because you are sons. O sea, primero fuiste hijo So first you were made son por la regeneración o el nuevo nacimiento. because of being born again. Y por cuanto sois hijos, And because you are a son, Dios envió el espíritu de su Hijo. God sent the Spirit of His Son into our hearts. Ahí se los dejo. Luego vamos a seguir hablando de esto. Later we'll continue to speak of this. Pero está hablando de esto es para los que ya son hijos. But this is for those who have been made Porque sons. por cuanto ya sois hijos. It says, because you are sons. Hijos engendrados. Sons that were born of. Entonces, por cuanto ya eres un hijo, Dios envió So because you are a son, God sent en vuestros corazones in your heart el espíritu de su Hijo. the Spirit of His Son. Entonces, ¿dónde Dios depositó todo esto? En nuestros corazones. So where did He deposit this? In our hearts. Yo estoy seguro So I am sure que estos textos, that these verses, ya muchos aquí en la casa y allá los que están viendo por las plataformas digitales, that many that are watching through digitally or here at home, tú los habías leído antes. I'm sure you have read these passages before. Pero lo que quiero que veas aquí But what I want you to notice here, va a ministrar a tu it's espíritu going to minister your spirit de una manera poderosa. in a powerful way. Nota bien que en este texto Note that in this text, el Hijo está en el Espíritu the Son is in the Spirit, y está orando, and He is praying. está clamando He is calling a través de nosotros. through us. ¿Está entendiendo esto? Do you understand this? Con esto tiene que ver This is what it has to do. esa parte de la revelación del misterio del altar del incienso. That part of the revelation of the mystery of the altar of incense. Esto no tiene que ver con una información. This doesn't have to do with just information. A mí no me interesa esto sea más información. Ya tienes mucha en tu cabeza. I am not interested in just giving you information. You have a lot in your head. A Dios menos le interesa esto. And of course, God is not interested Lo que Dios in that. quiere es revelarte estos principios. What God wants to do is reveal to you these principles.
que su hijo that his son, es intercesor he is an intercessor, y que nosotros tenemos que aprender and that we must learn a escuchar en nuestro interior to listen within us lo que el hijo está intercediendo por nosotros. what the son is interceding for us. Nota bien que en este texto el hijo está en el espíritu y está orando, Now note that in this text, the son is in the spirit and he is calling out, praying. está clamando a través de nosotros. He is calling out through us. Ahora, vamos a ir a otro pasaje para que vean la diferencia. So we'll go to another passage, 8, Romans 8, versículo 15. verse 15. Romanos 8:15. Romans 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. For you did not receive the spirit of slavery, leading again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. En este pasaje, ¿quién está orando? So in this passage, who is praying? Sin temor a equivocarte, ahí dice, por el cual clamamos Abba Padre. By whom we cry, Abba, Father. Nosotros estamos clamando aquí. We are crying out here. Tenemos que entender la importancia We must understand the de importance esa poderosa y maravillosa unión of that powerful and marvelous union entre Dios y hombre dentro de nosotros. of God and man within, and God within man. ¿Quién ora en Gálatas? So who is praying in Galatians? El Hijo que está en el Espíritu a través de nosotros. The Son that is in the Spirit and who is within us. ¿Quién ora en Romanos? So who is praying in Romans? Nosotros. We. Está claro, no tiene confusión. It has no confusion. ¿Qué dicen ambos? So what do both say? Gálatas 4:6, que el Hijo dice en nosotros, Abba Padre. Galatians 4:6 that the Son says, Abba, Father. ¿Y qué decimos nosotros? And then we say, En Romanos 8:15, when we cry out, Romans 8:15, Abba Padre. Abba, Father. Ambos dicen Abba Padre. Both say, Abba, Father. Amados hermanos, Cristo está orando My beloved brothers, Christ is praying a través de nosotros. through us. Hay un eco There is an echo en nuestro espíritu in our spirit, y es Cristo and it is Christ. orando a través de It nosotros is Christ praying through us, y nosotros orando lo que Él ora. and us praying what He prays. Nosotros ponemos en palabras, presten mucha atención a So esto, pay attention to this. We put into words lo que Él está orando en el espíritu. what He is praying in the spirit. Lo voy a repetir. I repeat. Nosotros ponemos en palabras We put into words lo que Él está orando en el what He espíritu. is praying in the spirit. En este asunto de la oración, In this whole thing about prayer, vamos a ir a una nueva dimensión de entendimiento, we will go into a new dimension of understanding. una fusión impresionante A function that is just that will impress us entre Dios y el hombre. with God and man. Ese oro So that gold cubriendo la madera covering the wood, de acacia the acacia es wood, la unión de Dios y el hombre. is the union of God and man. Es Cristo en nosotros, Christ in la us, esperanza de the gloria. hope of glory. En Efesios 6:18, Ephesians 6:18. vamos a ir allá a Efesios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. With every prayer and petition,
Pray at all times in the Spirit, and to this end be alert with all perseverance and requests for all the saints. ¿Notaste ahí en el texto? So did you note here in the text, Orando en todo tiempo, praying all the time, con toda oración. with all prayer? ¿Saben lo que Dios está diciendo ahí? So you know what God is saying here? Ahí está diciendo que estás orando con oración. He is saying you're praying with prayer. Santiago 5 y versículo 17. James 5:17. Este pasaje que habla de la oración de Elías. This is a passage that talks about the prayer with Elijah. En la nueva versión americana, In the New American Version, lo voy a leer como dice. I'm going to read it as it says. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. So in this verse, it says Elijah was human and had passions like us, and he prayed earnestly that it would not rain, and there was no rain on the land for 3 years and 6 months. ¿Sabe cómo dice el original? Do you know how the original Tal says? vez no te haga mucho sentido Maybe it won't make sense to you por la simpleza que parece que contiene, because of how simple it may seem, pero es mucho más profundo de lo que tu mente finita puede entender. but it's deeper than our little minds can understand. En el original dice, Elías So Elijah oró con Prayed. oración. prayed earnestly. Eso es lo que dice Efesios 6:18. Mira todo lo que te tengo que decir para llegar a este punto tan sencillo. Ephesians, this is what Ephesians says, and I have to take you here to be able to get to this point. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Praying all the time with all prayer and petition of this time, during this time. Orando con oración So praying with petition en el Espíritu. in the Spirit. Orando con oración en el Espíritu. So praying with petition in the Spirit. Esto va más allá de lo que nos enseñaron doctrinal y teológicamente. This goes further than what we were taught in a doctrine just all this time. De que ora en otras lenguas y ya estás orando en el Espíritu. So praying in other tongues and you're praying in the Spirit. Esto va mucho más allá. This goes a lot further Porque esto tiene que ver because this has to do con la voz, con las palabras que tú le vas a poner with the voice, with the words that you will place a la oración que Cristo está haciendo dentro de ti. to the voice that's Christ in you, that is within you. Vamos a Romanos 8:26 que hice mención hace un rato. So let's go to Romans 8:26 that I mentioned earlier. Y ese pasaje dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romans 8:26 tells us, in the same way the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how we should pray, but the Spirit himself intercedes with inexpressible groans. Entonces, en la versión Reina Valera, So in the version, King James, dice que y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. it says the Spirit helps us in our weakness, Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. for we do not know what we should pray, Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. but the Spirit himself intercedes for us with inexpressible groans. Lo relevante aquí no son los gemidos indecibles. So what's relevant is not the inexpressible groans. Lo relevante aquí es que el Espíritu está intercediendo dentro de nosotros por nosotros. What's relevant is that the Spirit is interceding within us for us. Y es el Espíritu de Cristo, And mis it amados is hermanos. the Spirit of Christ himself, my beloved brothers.
¿Quién hace intercesión a través de nosotros? Dice ahí. So who intercedes for us? El Espíritu. The Spirit. El Espíritu. The Spirit. Y esto, And this, conforme vas creciendo espiritualmente, as you begin to grow spiritually, y esto tiene que ver completamente and this has to do completely con la vida de Cristo en ti. with the life of Christ within you. No hay nada ni nadie que pueda traer crecimiento a tu vida. Escucha esto. There is no one or nothing that can bring Nosotros growth. como ministros competentes de un nuevo pacto y como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, As prophets, as teachers, as ministers, evangelists, or as ministers of the new covenant, traemos perfeccionamiento a tu vida. we can bring perfection Pero to el your life. crecimiento solamente lo da Dios. But the growth is only given to or given by God. Y esto no tiene que ver con doctrinas, con teologías, mucho menos con filosofías. This has nothing to do with theologies, doctrines, or Esto tiene philosophies. que ver completamente con la vida This has to do completely with the de life Cristo viviendo en ti. of Christ living within us. Por eso es que el Padre es el que va a determinar tu huiotesia. This is why the Father will determine your eudesia. Esto no lo acredita ningún instituto bíblico, ninguna doctorado en teología, nada de eso. No tiene nada que ver con lo que Dios hace. This is not accredited by a biblical institution or anything of that, of how you are going to grow. Y lo digo con mucho respeto, pero esa es la verdad. And I say it with all due respect. El it's the único truth. que te da el crecimiento es Dios. Lo que nosotros podemos hacer The only thing, the only one that can give growth, spiritual growth, is God. es sembrar y regar. All we can do is to be able to water, to sow and to water. Y muchos lo que están haciendo es que la están regando. But many what they're doing is just growing up. Gálatas dice, el Hijo en el Espíritu Galatians says that the Son in the Spirit clama a través de nosotros, Abba Padre. calls out for us, Abba Father. Romanos dice que nosotros oramos Abba Padre. And Romans says that we cry out, Abba Father. Efesios, que acabamos de leer, Ephesians that we just read dice que oremos con toda oración. says that we should pray with all prayer. Luego, en este último pasaje que vimos de Romanos 8:26, And in this last passage we saw, Romans dice que el 8:26, Espíritu intercede it says that the Spirit will intercede, a través de nosotros. will intercede through us. La pregunta sería, ¿qué significa orar con toda oración? So when it says that it prays with all petition, Bueno, si está siguiendo los textos so if you're following the que text le acabamos de dar lectura, that we just read, lo que significa what it's saying es que tenemos que orar is that we must pray lo que Cristo ora, what Christ prays, lo que Él ora what He prays al Padre to the Father a través de nosotros, through us es lo que nosotros is what we le ponemos lenguaje en la oración. is what we are going to put a language to in prayer. Déjeme decirle, aparentemente estas son algunas cosas que son complicadas. So it might seem that this is very complicated, Pero no es así, mis amados hermanos. but it's not this way. Y cabe mencionar So I must mention que para entender más profundamente esto, that to be able to understand this in a better way, requerimos de un entendimiento del orden de Melquisedec. we must have an understanding of the order of Melchizedek. Mire, ahí en el versículo 34 del capítulo 8, In verse 34 there of Romans 8, en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. who is the one who will condemn? Christ is the one who died, and more than that he was raised, who is also at the right hand of God, and who also is interceding for us. Una parte muy relevante So a part that's very relevant, que tiene que ver that has to do, con el sacerdocio de Cristo that has to do with the priesthood of Christ, según el orden de Melquisedec. according to the order of Melchizedek. Creo que esto
Vale bien la pena estudiar profundamente acerca de esto, And we must be able to study this very deeply, porque la Escritura nos habla acerca de que Cristo, because Scripture tells us that Christ, uno de sus ministerios como sumo sacerdote, one of his ministries as a high priest, según el orden de Melquisedec, according to the order of Melchizedek, es que Él intercede por nosotros. is that he intercedes for us. Es importante todo esto que estamos hablando. This is very important. Cristo en el Espíritu It's Christ in the Spirit. nos da una oración. He gives us a prayer. La podemos oír en nuestro espíritu. We can hear it in our spirit. Por eso tenemos que aprender This is why we must learn. a escuchar a Dios We must learn to hear God en oración. in prayer. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu, mis amados hermanos. We must hear the voice of the Spirit, my beloved brothers. Y esto no es cuestión de estar repitiendo cosas. And this is not about doing repetitive things. Préstenle mucha atención, ya voy a ir aterrizando, pero esto no tiene que ver con estar pidiendo cosas. This is not about asking for things. Esto no tiene que ver con que yo decreto, This is not about I say, oh, I declare. con que yo declaro, Oh, I con que declare. yo arrebato, Or I snatch away. que yo reclamo, That I reclaim. yo me adueño de cosas, And I become yo ownership. conquisto cosas. I am conquering things. Esos lenguajes se han metido por siglos en la iglesia. Those languages are in the church for Pero centuries. yo no estoy hablando de eso. But that's not what Eso no tiene la menor relevancia en cuanto a la intercesión de Cristo en cada that uno de has nosotros. no relevant anything when it comes to interceding Imagínense with Christ. cuántas clases de oración y de intercesión se han dado. How many classes of prayer and intercession have we been giving? Ya no me gusta recorrer a las fábulas I don't like to go back to just stories ni a las historias. or stories or things. Además, déjeme decirle algo. And let me tell you something. Cuando yo leo en este tiempo las cartas del Nuevo Testamento, When I actually read the letters of the New Testament, redescubro que ni aún los relatos del Jesús encarnado usaron los apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento. that not even and when they were writing about the life of Christ, they were using these type of languages. Pero me acuerdo de allá en los finales de los años 80, So I remember towards the end of the 80s, cuando vino un hermano que era es muy conocido, where a brother came that no was very digo known, nombres por respeto, pero es oriental, with the brother that came, and he's Oriental, but I won't say any names. y era una fiebre de todo el mundo quería ir a la Ciudad de México para estar en la reunión de oración e intercesión. Everyone wanted to be in this this reunion of prayer and intercession. Y cuando estuvieron ahí los previos a alabanza, pasaron 2 o 3 predicadores preparando el ambiente. Cuando le dan el tiempo a él So when all of this goes by and they finally give the time to him y le entregan el micrófono, and they give him the microphone, y él dijo, imagínense lo irónico de esto. look at how ironic this was. Les voy a dar 3 cosas I'm going to give you 3 things. que todos necesitamos hacer He said 3 things that we must all do para poder llegar hasta donde yo he llegado, dijo él. to be able to get to where I have been able to get to. Todo el mundo con su libreta, Everyone with their journals. casi le tocaban redobles. Número 1, They almost gave a drum roll for every single one. orar. He said, number 1, pray. Número 2, Number 2, orar. pray. Y número 3, orar. And number 3, pray. Para eso nos hicieron pagar boletos de avión. For that, they made us pay airline tickets. Años más tarde entendí And later, years later, I understood la realidad de ese asunto. the reality of what he said. ¿Cuántas veces How many times no hemos orado have we prayed
o no habíamos orado, or maybe have we not prayed, en vez de estar sensitivos a escuchar la voz de Dios, instead of being sensitive to God's voice, del que intercede of the one who intercedes a través de nosotros through us, para que podamos poner lenguaje a la oración. so that we could put a language to the prayer. Amén, amén. Porque esa oración se está haciendo en el Espíritu. Because that prayer is being done in our spirit. Pero hermanos, más que orar estamos peleando con diablos y demonios y te reprendo y te ato y te vuelvo a desatar y te vuelvo a atar y te amarro y te desamarro, te hago nudos y moños y cuánta cosa. And more than praying, we're binding, we're unbinding, we are rebuking and unrebuking, and we're doing so many things with the demons and not getting anywhere. ¿Qué estamos escuchando So what are we listening to? en nuestro interior? What are we listening to within us? Es cuando el Hijo This is when the Son tiene comunión con el Padre has a communion with the Father a través de nosotros, through us, que nosotros participamos en esa comunión. that we participate in this communion. Ese es el nivel más elevado de la oración. This is the most elevated way of prayer. Y esto es lo que representa verdaderamente el altar del incienso, And mis this amados is- hermanos. This is what it truly represents, the altar of incense, my beloved brothers. El altar del incienso. The altar of incense. ¿Cómo sucede? So how does this happen? ¿Cómo se eleva la oración más elevada al Padre? So how do you elevate the most elevated prayer to the Father? Presten atención. Pay attention. Cuando comemos el pan, When we eat of the bread, somos iluminados we are enlightened y participamos de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. and we participate from the communion of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el Espíritu regenerado. In the Spirit that has been regenerated. Aquí no tiene nada que ver el alma ni el cuerpo. Your soul or your body has nothing to do with this. El lugar santo The holy place, es donde Cristo es comido, it is where we consume Christ. es revelado He is revealed y ofreciéndose al Padre and he is offered to the Father como oración. as a prayer. Nosotros oramos lo que Él ora. We pray what he prays. Mis amados hermanos, My beloved brothers, esto es maravilloso. this is marvelous. Amén, amén. ¿No dice la Escritura que todo es de Cristo Doesn't the scripture say that everything is of Christ y Cristo en todos? and Christ in all? Nosotros hemos sido llamados We have been called a participar de esta comunión. to participate of this communion. Debemos aprender a ser sensibles o sensitivos en nuestro interior. We must learn to become sensitive within us. Debemos aprender a participar de esta And comunión. we must learn to participate of this Y communion. esta comunión And this communion comienza con la consagración en la cruz. begins with us being consecrated on the cross. Recuerde todo lo que hablamos desde el principio del mensaje. Remember everything we spoke in the beginning of the Que todo lo que message. estamos presentando, nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestras oraciones, That everything we're presenting in our ministry, our prayer, tiene que haber pasado por la cruz. has to have gone through the cross. De lo contrario, So on the contrary, es de nuestra humanidad, es de nuestra alma adámica de donde lo estamos ofreciendo. otherwise, in the contrary, we're offering it from our Adamic nature. Vamos a ir terminando y les voy a pedir a los que están aquí en casa que se pongan sobre sus pies. So we will finish, and if you could stand up, those that are here. Cuando te ofreces So when you offer como sacrificio vivo, When you offer yourself as a living sacrifice, santo, agradable a Dios, holy and pleasing to God, es ahí it is there donde vamos a descubrir where we will discover las riquezas inescrutables the unsearchable riches de este maravilloso evangelio. of this marvelous gospel.
Bendito sea el Señor. Blessed be God. the Lord. Salimos de las ciudades del viejo We hombre. have come out of these cities of the old man. Ojo, si no ha escuchado esos mensajes, Pay attention if you haven't listened to these messages. ahí están en Facebook Live. You can see them on Facebook Live. Mire esos mensajes Look at acerca these messages. de las ciudades del viejo hombre. About the cities of the old man. Todo esto tiene que ver con la revelación del misterio. This has to do with the revelation of the mystery. Entonces, cuando ofrecemos el sacrificio vivo, santo y agradable, So when we offer this living sacrifice that's pleasing, ahí es donde vamos a descubrir esas riquezas inescrutables. it is there where we will see the unsearchable riches. Salimos de las ciudades del viejo hombre, mis amados hermanos, So it is when we come out of these cities, de Enoch, Enoch, de Babilonia, Babylon, de Sodoma of Sodom, y de Egipto. and Egypt. Las ciudades del viejo hombre, The cities of the old man. para poder entrar en la To- casa del Señor. To be able to enter into the house of the Lord. Salimos de la muerte We came out of death para entrar en la vida. to enter life. Salimos de las tinieblas We came out of darkness para entrar en la luz. to enter light. Como iniciamos toda esta serie de mensajes And just like we began this series of messages, del tabernáculo de Moisés en la revelación del misterio, the tabernacle of Moses, the revelation of the mystery, Él nos sacó de allá he has taken us out of there para traernos acá. to bring us here. Y todavía, mis amados hermanos, And we, my beloved brothers, ni siquiera and we haven't hemos entrado even en entered el lugar in the santísimo. holy of holy places. Gracia y paz Grace and peace sea sobre cada uno de ustedes. be with all of you. Y el próximo domingo, And next Sunday, si Dios nos concede, if God allows us, estaré hablando I will be speaking of de la revelación del misterio the revelation of the en el mystery tabernáculo de Moisés, of the tabernacle of Moses el lugar santísimo. in the holy place. Creo que hay cosas gloriosas que vamos a recibir ahí. I think that there are glorious things that we will be receiving Que here. tengan una semana muy productiva. Have a very productive week Sean todos bendecidos en Cristo Jesús. and be blessed in Jesus Christ.